Buenas, soy el doctor Herbert Stern Díaz, oftalmólogo, director de la Clínica Oftalmológica Santo Domingo, y les doy la bienvenida a Vamos a Ver, un espacio de podcast diseñado para hablar de salud visual y de todos los temas de interés humano en este mundo tan caótico en que vivimos. Ahora vamos a grabar un episodio muy especial, porque tengo un invitado de gran lujo. Es un amigo de muchos años, pero sobre todo un destacado profesional y un referente de mi especialidad, la oftalmología, en nuestro país y en muchas partes del mundo. Le doy la bienvenida al doctor Juan Valle Pichardo. Mi gran Herbert, amigo Juan. Gracias. Yo aprecio más lo del amigo, lo de la amistad que nos une desde la adolescencia, son muchos años. Sí. Y yo siempre cuando usted me invita, doctor, yo estoy feliz y contento porque sé que va a ser algo muy interesante, muy ameno. Y muy ameno y muy relajado. Ojalá que te haga reír. Vamos. Eso, pues, vamos a ver. Pues bueno, la pregunta normal es, ¿naciste aquí en Santo Domingo? ¿Dónde estudiaste el colegio? Bueno, tú quieres que me remonte lejos. A ver, sí, o sea Clínica San Rafael, tú eres mayor. Avenida Bolívar, en el año 1955, aquí en Santo Domingo. Mis padres de Santiago, el doctor Oscar Valle, otorrino, oftalmólogo, de aquella época, se hacían juntos. Del doble INT. Sí. Mi madre, de apellido Pichardo, de Santiago. Doña Francia. De las mujeres elegantes y de fina costura, les decíamos más mía de la renta porque arreglaban los vestidos a todas las nietas, ¿no? Sí. Y bueno, me eduqué en el colegio Carol Morgan. Yo soy versión, en esa época, americana, eran los colegios élites lo que había en esa época. Sí. Los padres creían y era importante el idioma inglés. Claro. Que mi papá estudió en Columbia, en New York. Sigue siendo importante. Y entonces, la gran barrera al principio cuando llegó, casualmente fue el inglés. Él tuvo que pasar 6 meses aprendiendo inglés para empezar la residencia. Claro. Entonces él dijo, no, yo quiero que mis hijos no tengan que pasar por eso. Luego me gradúo y voy a la Escuela de Medicina en Carolina del Norte, en la Universidad de Duke. 8 años lindos de mi vida, en un bosque allí, en el medio de Carolina del Norte. La gente no sabe que Duke fue el dueño de todas las tabacaleras de aquella época. Ah, no sabía. James Buchanan Duke. Wow. Lo que es Marlboro, Premier. Todo eso viene del tabaco ahí. Slims, todo eso origina en la Guerra Civil Norteamericana realmente. Wow. Y se crea la industria tabacalera. En una época donde no existía la máquina de hacer cigarrillos. Él la inventó. Y entonces, claro, dominó el mundo entero en la Segunda Guerra Mundial. Claro. Qué interesante. No conocí ese dato, mira. Sí. Y luego... En las Carolinas. Las Carolinas. De hecho, en el año 1925, James Buchanan Duke hizo una donación a los estados de Carolina del Norte y Carolina del Sur, que él le pagaba una tercera parte del costo de internamiento de todos los pacientes de esos 2 estados. Sí. Un día de cama eran $3 y él pagaba $1 por cada persona que se internaba en cualquier hospital de Carolina. Esos eran del tipo de filantropía que existía en aquella época. Y sigue existiendo. Y sí. El endowment de Duke es un endowment. El endowment es como el fideicomiso. Sí. Miles de millones de dólares. Ellos usan solamente los intereses para mantener la facultad. 8,000 alumnos, un profesorado espectacular. Qué bien. Entonces de ahí me fui a Miami, al Bascom Palmer. El Bascom Palmer, en esa época nacía bajo la dirección de... ¿Por qué decidiste Miami? Por la cercanía a República Dominicana. Okay. Finalmente yo quería regresar, ¿no? Sí. Y entonces, de hecho, yo había sido aceptado en Iowa, muy al norte, muy frío. Sí. Y muy lejos de todo. Entonces, cuando uno se forma en la residencia, tú necesitas pensar en el referimiento y las líneas de consulta que tú tienes que hacer después. Y Miami era lo más cercano que había a Santo Domingo. Hiciste tu especialidad y regresaste en el 86. Entonces yo hice 3 especialidades. Yo estudié retina y vitrio, hice neuro y oftalmopediatría. Eso no lo sabía. En el interín, como era jefe de residente, hice los trasplantes de córnea y la catarata. Qué bien. Y lo que más hago es catarata y retina ahora. Y llegaste en el 86. 85. 85, wow. Cumplí mis 40 años de haber regresado el año pasado. Una cosa que quiero resaltar, y vamos a comenzar a hablar de cosas. Tú eres hijo de Oscar Valle, que fue un referente en la oftalmología dominicana, posiblemente en su época el más importante de los oftalmólogos.
cuando tú llegaste al país, él tenía una clínica activa ahí en Abel González, junto con Angelinés González Canalda y tu tío Cosme. O sea que tú tenías una plataforma fabulosa para dedicarte a tu consulta y vivir como un príncipe. ¿Sabes que el tío Abelito, el doctor Abel González, quería que yo hiciera cirugía general? No me digas. Y él entendía que era un desperdicio que yo me perdiera solamente en el ojo. Pero él encantaba, él ayudaba a tu papá. Y sí, porque era a las 6 en punto de la mañana. Que 6 a las 4 y pico y 5. Y cuando se unía el minutero con la aguja de la hora, ahí entraba el cuchillo al ojo. Sí, no. Además, yo llegué a ver cirugía de tu papá que él me permitía estar, lo cual era una rareza porque él trancaba la puerta. Trancaba por adentro. Con Franklin González, anestesiólogo, y Abelito, don Abel González, el neurólogo, ayudándolo. Eso yo lo vi. Extraordinario. Pero tú que tenías toda la facilidad para seguir en ese camino, ¿de dónde viene tu idea de darle al país lo que se ha dado a través de los americanos? Cuéntanos. ¿Sabe que esa decisión? La gente no conoce la historia de la oftalmología en Estados Unidos, pero hace 50 años, digamos más, hace 70 años, la oftalmología era Boston y New York. Sí. Solamente. No había en la California y bajabas todos los estados al sur de New York y no había ni en Washington. Bueno, en Baltimore. En Georgia. No. ¿Todavía? No. Bueno, Hopkins más adentro. Sí. Pero no en oftalmología. Era en Hopkins, las escuelas de cirugía general, claro. Medicina general. Luego, las escuelas de Mass General de Boston y la de Columbia Presbyterian. Sí. Columbia fue la primera escuela de Estados Unidos y era la escuela de optometría y oftalmología de Estados Unidos en aquella época. Luego la optometría y la oftalmología se dividieron, igual que la Sociedad Americana de Oftalmología. Entonces, los profesores de esas dos instituciones preparaban a los jefes de servicio y fueron sembrando líderes en los diferentes lugares de Estados Unidos. Norton fue escogido, handpicked, como dicen ellos, para ser el director. No había nada de oftalmología en Miami. Había un señor que se llamaba Bascom Palmer, que era médico oftalmólogo. No era nada académico, simplemente era el único oftalmólogo de la ciudad de Miami. Así como uno llega y éramos unos pocos. Y el Norton, buen político, académico al fin, le dice: si usted me refiere a sus pacientes de retina, yo le pongo el nombre suyo a la institución. Y así comenzó el Durante 50 años el Bascom Palmer no recibía a nadie que no fuera referido por un oftalmólogo. Usted no podía entrar por la puerta del Bascom Palmer a examinarse, tenía una carta de referimiento de un oftalmólogo para llegar. Con ese legado, Norton crea lo que hoy día es ya tiene 25 años corrido como la institución número 1 de Estados Unidos. Y él siembra a su vez 42 jefes de servicio para Estados Unidos de Norteamérica. Porque la labor de él era preparar educadores, ¿no? Claro. Y mi legado era regresar. Él había venido acá personalmente y de visita. Y de hecho fue a la casa de nosotros en Jarabacoa, con Berrocal, con Nicholson, con Forster. Y se dieron cuenta de que aquí las cosas estaban muy atrasadas. Y entonces el legado era prepararme a mí. Son las múltiples subespecialidades, porque no había subespecialidad alguna. Todavía. Para que yo cambiara la situación en República Dominicana. Entonces era un legado. Joaquín Fernández, el de España, me preguntó: Juan, ¿y por qué te fuiste? ¿Qué te pasó? Él creía que me había pasado una tragedia o algo. No, al contrario, las tentaciones eran las de quedarme. Claro. Pero el legado era la de regresar y cambiar las cosas. Qué bien. Y has hecho una labor extraordinaria. Cuéntame de los Alcarrizos, de los americanos. Bueno, la idea nace de la siguiente manera. Tú sabes que todos los grandes proyectos se empiezan de una manera muy sencilla. En esa época uno tenía una IBM Selectrix 2 y luego Selectrix 3. Exactamente. Y eran lo más electrónico que había en esa época. Para borrar había que dar una tecla que echaba para atrás. Echaba para atrás y borraba. Y yo preparé lo que yo llamé la clínica modelo, the Model Eye Clinic. Esa clínica modelo era un hospital escuela donde se atendían las personas de escasos recursos. Entonces yo iba a ir a esa clínica modelo en la mañana y en la tarde a la consulta privada. Cuando mi papá se retiró, imagínate, tenía una clientela y nunca han faltado por esa razón trabajo para mí. Pero no había atención al pobre en República Dominicana.
Entonces, en ese modelo, yo iba a aceptar residentes que iban a rotar conmigo, una residencia de 3 años. Pasé 3 años antes de conseguir el aval universitario, que finalmente me lo otorgó la UNFU. Sí, me acuerdo. Pero esa escuela el propósito era, yo iba a ver 30 pacientes en la mañana, iba a ver 30 pacientes en la tarde, iba yo a ser un hombre muy feliz. Hoy día, porque eso empezó a crecer, vemos 800 a 1000 pacientes en la mañana en el Hospital Elías Santana. Y ya no soy yo solo, sino que ya somos 75 médicos, oftalmólogos todos, los que damos consulta allá. A medida que yo creaba la idea, yo iba y le preguntaba a Norton que cómo yo me hacía, porque había que financiar aquello. Y él me dijo, lleva tu idea a la Academia Americana de Oftalmología. Y había una institución que se llamaba la International Eye Foundation. Y la dirigía este doctor Clark, que vino a República Dominicana, estuvo con el doctor Valdés en el AIBAR. Y presenta tu proyecto, mi papelito de 2 años. Y yo fui, y una persona se interesó en el proyecto. Todos los demás, porque eran las 8 ya de la mañana, salieron corriendo para sus reuniones de la academia. Y Giles, James P. Giles, un famoso oftalmólogo, cirujano de catarata, que más cataratas ha operado en la historia norteamericana, hacía 65 en un día. Normal. O sea, ese 65. Y yo lo vi con mis ojos, no me lo contaron. Él me dijo, ¿tú conoces a Willie Hunter? Y yo le dije, Willie, no. Tienes 15 años viviendo en tu país, ¿cómo que tú no lo conoces? Bueno, no lo conozco. Y bueno, ¿tú has leído el libro de Madonna Yates, en las vacaciones del $1,000,000? Tampoco. Te voy a mandar una copia el jueves, eso es el martes. Y aquí está el teléfono de Willie, llámalo. Entonces yo lo llamo, el jueves recibo el libro, me lo leo esa misma noche, era una historia de todas las misiones que hacían a Honduras, Guatemala, Nicaragua, Venezuela, Tailandia, Vietnam, la India, por todos lados, grupos misioneros que operaban a la gente pobre. Entonces lo llamo, él estaba en ese momento viajando de las Filipinas a Santo Domingo. El director de la Sociedad Médica Cristiana se llamaba John Shannon, cuya hija era compañerita mía en el colegio Carol Morgan. Oye, eso. La gente que no sabe, Barney Morgan fue era el esposo de Carol Morgan. Sí, de Hospital Internacional. Morgan, o sea que la idea de misioneros médicos ya venía de 1920. Yo la conocía. Y llamo y ahí me dice Yanis, casualmente Willie está llegando a Miami el sábado desde las Filipinas en una misión que tiene allá. John Shannon se va a encontrar con él en Miami. Y si ustedes quieren, reúnanse con él en el aeropuerto. Entonces me busqué a un aliado, Hollis Clark. Hollis Clark era misionero en el Valle del Artibonito de Haití. Él estaba en ese momento aprendiendo oftalmología. Él quería interesarle los ojitos a los niños. Él entendía que su principal función era devolverle una apariencia linda a los muchachitos. Y allá lo agarró Norte. Espérate, es que la oftalmología es un poquito más profunda. ¿Qué es eso? Sale el tren delantero a los muchachitos, ¿no? Y entonces lo aceptó en la residencia. Entonces Hollis Clark y yo, él a Haití, yo a República Dominicana, íbamos a sembrar. Haití, que es Haití, Hollis Clark realmente pasó apenas 10 años en Haití, tuvo que irse, no pudo. Entrenó a 12 personas y la mayoría se le fueron a Canadá. Y no tuvo precisamente, y él siempre me dice, ay, me da envidia porque tú has podido sembrar y la gente se queda y ha multiplicado tu trabajo. Entonces así empezó todo. En el interín, y eso tú te lo sabes de memoria, ya me faltaba un año para regresar y me llama el doctor Nosin Hasuri. Y me dice, mira, yo tengo una donación del Rotary International, eran $250,000 para comprar los equipos del Hospital de la Diabetes. Yo quiero que tú me hagas el listado. Y yo le compré todo el microscopio, ultrasonido. A mí me tocó ponerlo a funcionar. Y mi hermano y yo lo instalamos cuando llegamos. Pero el tema es que él, en mi mente en ese momento, que yo era muy joven, muy ingenuo, iba a hacer toda la retina y segmento posterior que requería de internamiento en el Hospital de la Diabetes, y íbamos a hacer el segmento anterior y las cosas como la catarata y el glaucoma en los Alcarrizos. Pero en ese momento no se podía. Y yo
te guardé a ti. Sí. Todos los equipos me tocaron a mí instalarlos todos. Y ahí en ese momento el doctor Herbert Stern estaba en la Complutense de Madrid. En Fundación Jiménez. Yo le decía, Herbert, prepárate, Herbert. Y así se hizo. Ha trabajado duro. Una pregunta, Juan. Eso que tú hablabas de Duke y la filantropía, en Estados Unidos hay esa política de los empresarios de ser filántropos. Aquí existe esa cultura. Mira lo que ocurre, el sentimiento existe. Sí. La ley norteamericana de impuestos sobre la renta, claro, es muy clara. Sí. Usted tiene en una empresa beneficios, dividendos, usted puede donar hasta un 10% de esos beneficios a quien usted le da gana. No más, porque por lo demás tiene que pagar impuestos. Okay. Entonces, en las empresas norteamericanas, el board se reúne el 1 de mayo en todas las empresas y ellos dicen, bueno, tuvimos tanto de dividendos, me van a sobrar esta cantidad de dinero, ¿a quién se lo vamos a dar? Es como que, porque si no, el tío Sam se lo va a llevar. Claro. Aquí, lamentablemente, hicieron una ley que otorga el 5% que tú puedes donar de una contabilidad amañada. Claro. Entonces, aquí también la contabilidad está doblemente amañada porque es doble contabilidad. Muchas empresas lo que tratan de esconder los beneficios para no pagar impuestos. Y entonces si dan mucho, se ve como que tuvieron mucha bonanza, mucha ganancia. Pero no hay ese espíritu, con excepciones, porque la familia León, la familia Brugal, se ha destacado por ser muy generosos con distintas fundaciones. En la rehabilitación, la familia Marrancini. Doña Mary. En el este tenemos las fundaciones de la Romana también que ayudan. Yo conozco el caso de mi buen amigo José Luis Ramón, que donó a INTEC, a su alma mater, un edificio que le puso el nombre de sus padres. Y me parece genial. Esas cosas ayudan mucho. Pero la oftalmología, definitivamente en nuestro país, estamos muy bien. Tenemos buena oftalmología. ¿Cuál es tu mayor satisfacción? Porque tú eres un actor principal. Qué lindo sería, a propósito de eso, que tú me dijeras a mí que las ARS que tú ves en su contabilidad, que le obliga cada 6 meses, que 1% de esos ellos tuvieran que donárselo a los pobres. Qué lindo sería eso. Y qué fácil sería para el Estado contabilizar eso. Y no sería algo tan difícil, ¿no? Tú sabes que ahí hay, como tú dices, hay contabilidades y contabilidades. Pero el gesto de una empresa que te publica los miles de millones que se ganan, es decir, un porcentaje yo lo voy a dar para ayudar a los pobres, eso se cae de la mata. Es una realidad que nosotros, que somos parte del sistema de salud, nos quejamos de que tanto los médicos como los pacientes no somos la prioridad del sistema. Y debería haber un mayor interés en cuidar de esos dos actores. Yo te lo llevo más lejos. ¿Tú cuántas veces fuiste de manera honorífica, gratuita, a ver pacientes pobres al hospital? Muchísimas veces. Y yo, 40 años. Así. Claro. Yo no esperaba que me pagaran. No. Lo hacemos porque creemos que es un compromiso. Es un compromiso. Las ARS igual. Es la salud del pueblo, finalmente. Es un asunto humanitario, de la naturaleza generosa humana, de querer ayudar al prójimo. Y una cosa tan concreta y que da tantos resultados. Ahora, hay otro factor que yo creo que es muy importante y que tú también has contribuido mucho, que es la educación. Hoy estamos grabando este podcast un 24 de febrero. Este fin de semana pasó un evento que a mí me encanta, este es el segundo año, que es Franja Ocular. Franja Ocular es un encuentro de todas las áreas que tienen que ver con la salud visual. Ópticas, asistentes, optómetra, oftalmólogos. Me parece fabuloso. Yo creo en la integración de todos los sectores en beneficio de la salud visual de los dominicanos. Sigo los pasos desde siempre. Tú has sido campeón en el tema del optometrista, el técnico oftálmico, la enfermera. Ese personal tiene que ser capacitado. Claro. Aquí no había. Esta es la segunda vez que hago la franja y yo estoy tan lleno de gozo porque la expectativa era de susto porque no sabíamos. Pero se nos llenó. Éxito, los 2 años. Fueron más de 500 personas que hicieron presente sábado y domingo en el Hotel Dominican Fiesta. Y lo que se les enseñó allí, óyeme, en este país el óptico,
o sea, la óptica, Sí. era el médico de atención primaria Claro. del barrio y del El dominicano tiene un problema visual. ¿Dónde va? A la óptica. Igual que si está malo de barriga, va a la farmacia. Dame Exactamente. algo para Claro. el dolor de barriga. Claro. Entonces, si no capacitamos a ese personal para que identifiquen aquello que deben de referirle al médico, porque hay cosas que el espejuelo no va a curar, el desprendimiento de retina, el glaucoma, la catarata, todas esas son cosas que ameritan la consulta con el oftalmólogo. En Estados Unidos, la unión, como te dije, de la optometría y la oftalmología es de cuna, porque eran sociedades. Aunque han estado. Y después los intereses. En Canadá está aún más adelantada la cosa. El médico oftalmólogo no es el de atención primaria. El paciente va primero al optometrista. Claro. Le identifica la enfermedad y el optometrista refiere al oftalmólogo y él le devuelve el paciente al optometrista. Pero son optometristas de escuela, de 5 años de formación después de la universidad. Es un título de grado. Y ya saben usar el láser y saben tomar la presión, conocen los medicamentos. Es un profesional casi como los médicos que no operan, que pueden hacer de todo, menos la cirugía. Pero ese sistema en América Latina, nada más en Venezuela y Colombia existe. En los otros países, en México no lo tiene. En el cono sur, lo que es Uruguay, Paraguay, Argentina y Brasil, están opuestos completamente a la educación del optometrista. ¿Por qué? Es un error. Es un error garrafal. Ellos son los optometristas, porque los médicos finalmente no están operando, ellos lo que están es haciendo optometría. Claro. Entonces ellos ven el optometrista. Y tu fuente hasta es inteligentemente, desde el punto de vista rentable, tú tener muchísima gente que te refiere. Ah, claro. O sea, vas a tener más pacientes que. O sea, pero. Es así. Y más eficiente, porque ¿qué hace el cirujano que está capacitado para operar dando consultas de me pican los ojos? Exactamente, claro. El ojo seco y lo demás cuando pudiera estar usando esas habilidades? Para resolver los problemas de. Claro. Otro punto que quiero tocar contigo es la ceguera. ¿Cómo está la situación de la ceguera? Necesitamos una nueva encuesta de ceguera. Ahí sí. Sigue siendo catarata la primera causa. Los que no conocen la historia de las encuestas, en el 95 hiciéramos la primera encuesta con el apoyo de los clubes de leones. Sí, me acuerdo. Era un momento histórico en la sociedad cuando no se percibía la seriedad y la gravedad del problema. Claro. La sociedad oftalmológica dice, no, aquí no hay nadie ciego. El que está ciego llega a mi oficina y yo le resuelvo. Claro. Pero se hacían en el país en total 750 operaciones al año. Y éramos 7,5 millones de habitantes. Poquísimo. Y entonces, cuando salió el resultado de la primera encuesta que involucramos a todas las escuelas para que fueran copartícipes de la realidad aquella, ¡pum! 33,000 ciegos en la República Dominicana. Sí. La mitad ciegos de catarata. Uh-huh. Pero si tú tienes 16,500 ciegos de catarata, con los 2 ojos tan afectados, eran 33,000 cataratas que había que operar para devolverle la vista a esos individuos. ¿Qué pasa? Que eso dio una respuesta de la sociedad, de los clubes de leones. Ya la cosa cambió. Las instituciones se dieron cuenta de que le tenían que dar prioridad a esa cirugía de catarata de alto volumen y nos regalaron los clubes de leones los megaproyectos. Sí, me acuerdo. Las instituciones nosotros participamos en el kit. Las clínicas públicas hacían 5 cirugías a la semana. El Cabral Ibáez, el Aybar y todo lo demás. Y ahí se despertaron y dijeron, no. Nosotros tenemos que hacer cirugía seriada y en volumen porque es una crisis la que tenemos. Sí. En el año 2008, 13 años más tarde, Evelyn Díaz junto conmigo hicimos la segunda encuesta. Sí. Esta en forma de Rapid Assessment of Avoidable Blindness, que es RAAB. Eso es que pacientes que tienen, individuos que tienen más de 50 años solamente, porque ahí es que es más frecuente la catarata, eran los encuestados. Y era una encuesta dirigida a la catarata. Y adivina qué, otra vez los 30,000 pacientes. Claro. No logramos disminuir. No. Pero el 2008 es justamente el año cuando nace la ley 8701. Sí. Ahí ese es el año de la implementación. La aprueban el año anterior. Al aprobarse la ley, de repente hay apoyo de todas las ARS a la cirugía de catarata. Claro. Y no tenemos la información de qué ha logrado eso. Sí. Da pena tener que decir que lejos de que las ARS tratan de favorecer y facilitar la cirugía de catarata, la tratan de frenar. Sí, nosotros ya tenemos la estadística, que la hemos pedido muchas veces, cuántos pacientes se operan al año, entonces no la tenemos. Y lo ideal para un país de 11 millones de habitantes, que estuviéramos haciendo 35,000 operaciones de cataratas al año. Sí. Dícense que estamos en 30,000.
pero eso iba bien hasta el COVID. Cuando llegó el COVID, los servicios públicos, porque tenían que dedicarse al COVID, cayeron y todavía no se han recuperado por completo. El hospital nuestro, la instalación que tiene, le ha permitido responder. Sí. Pero ahora mismo con la última crisis de Senasa otra vez estamos de rodillas. ¿Qué cosa? Porque son cosas que van más allá de lo que uno entiende. Yo entiendo que la crisis de Senasa ha perjudicado la credibilidad del sector médico frente a los pacientes. ¿Tú estás de acuerdo con eso? No, el médico. Yo lo que creo es que el pobre es pobre. Tú sabes que el mejor economista es el pobre. Porque ellos tienen que calcular lo que le cuesta llegar a la clínica, lo que le cuesta el compañero, porque si recibe tú necesitas un lazarillo que te lleve. Sí. Lo que vas a comer ese día, lo que vas a pagar de consulta y las imágenes que vas a tener. La realidad. Y cuando tú tienes un seguro que no te cubre nada de eso, claro. porque ¿qué te cubre? Bueno, supuestamente te va a cubrir la operación, pero ese gasto no está contemplado. No es tan fácil. Transporte que debería estar. Sí. Y bueno, hay unas prácticas que para mí son horrorosas, por suerte han ido cambiando. Que tiene que venir al seguro a que se le apruebe. Sí. Presencialmente su operación. Oye, me vengo de Montecristi, nunca he andado en la ciudad capital. Claro. Necesito una operación de catarata y además ahora tengo que pagar un viaje a la ciudad para hacerme la aprobación de ese. No, tú sabes que todo el que ha trabajado con personas de escasos recursos, te das cuenta que es una realidad diferente, que no está contemplada en todas las leyes, todas las cosas. Hay una realidad que no se ha transparentado, pero que centros como los americanos, lo que muchos hemos hecho tratando de ayudar a la gente, pues creo que hace la conciencia de eso. Afortunadamente, a través del proceso de formación, porque cuando yo llegué habíamos 92 oftalmólogos y toditos estábamos en Santiago y en Santo Domingo. Sí. Pero tú podías contar en estas manos lo que habían en el interior. Claro. Pero gracias a la formación de nuevos residentes, hay oftalmólogos en el extremo sur, en el norte, hasta en Montecristi, en Valverde Mao, en toda la frontera. Y lo demás. Y cada vez mejor preparados. Sigue siendo la frontera y el sur el bastión de la pobreza. Sí. Y hay muy pocos recursos y muy pocos servicios instalados. Está el doctor Rafael Corniel fajado en Barahona. ¿Qué hace? Y en San Juan tenemos gente también laborando. Pero no es suficiente. Pero no es de un individuo. Estas son cosas que necesitan cirugía en volumen. Y luego hay otra realidad, y es que en República Dominicana, esto por razones genéticas de nuestra herencia afroamericana, tenemos una prevalencia altísima de glaucoma. Y que por suerte tuvimos la presencia del doctor Joaquín Balaguer, de manera que no hay dominicano que no sepa cuál es esa enfermedad dejó ciego al doctor Balaguer. La consecuencia de la enfermedad. Pero aún así, es sorprendente la cantidad de gente que presenta jóvenes con ya ceguera terminal a los 40 años de edad. Terrible. Porque no tienen el diagnóstico de glaucoma. Y me debe los datos de Balaguer, ¿eh? Tenemos que hablar de... Me lo sé de memoria. Bueno, pues yo quiero escribir sobre eso, porque hay mucho. Balaguer habló de su ceguera, en algunas ocasiones lo dijo, en otras no lo confirmó. Él dejó como siempre siga ese misterio. Casualmente Balaguer, cuando la primera encuesta, yo no conseguía, necesitaba $120,000 para hacer la encuesta. Sí. Y entonces yo fui a Los Leones, en naturaleza, la compañía de teléfono nos aportó los celulares, las instituciones nos dieron los vehículos y los choferes. Yo levanté $60,000 en naturaleza. Okay. Pero me faltaban $60,000 para el combustible, la comida y lo demás. Y Los Leones no tenían recursos para dármelo. El doctor Valdés dijo, bueno, si yo fuera, tú pídeselo a Balaguer, pero me lo dijo como, a ver si te lo va a dar. Y yo dije, pero mira qué buena idea. Entonces... Con lo mío que era el doctor Valdés de Balaguer, que hay un cuento muy bueno con ellos. Y el doctor Balaguer me recibió. Y cuando yo le dije que eran $60,000, eso es mucho dinero, doctor. Y me lo hizo con la colita correcta. O sea, bueno, sí que no era la famosa firma que no era. Y con levantamos la primera encuesta y fue muy, pero muy valiosa esa encuesta. Que sí, nos dio mucha información. Sí. Y entonces el doctor Balaguer para mí fue una persona que luego los otros presidentes han apoyado de una forma u otra los esfuerzos de prevención de ceguera.
Yo creo que en el gobierno actual todavía hay muchas cosas más, porque lo que yo necesito ahora en esta etapa del desarrollo es la capacitación y además que le den el exequatur de ley a los paramédicos. Claro. Sabe que si tú quieres decir, hay una ley que diga que el técnico oftalmo recibe un título. No, ellos reciben el título de la universidad y la MESID no le otorga, no le otorga nada. el exequatur. Y tú dices, ¿qué tontería es esa? Claro. Con la universidad diciendo que sí, ellos que no. Pues mira, ahí tenemos una... La optometría por fin a través de ustedes consiguió sí, el exequatur. Sí. Pero no hemos podido con la... Ese es el gran trabajo por hacer. Juan, seguimos hablando de oftalmología, pero yo quiero hablar de Juan. Yo sé que te gustan mucho los caballos. ¿Cuáles son tus hobbies? Bueno, yo amo los caballos. Yo soy... De hecho, este fin de semana tenemos una clase de equinoterapia. Cuéntame. Tú sabes que la equinoterapia, la gente cree que es para entender el caballo, no es para que entender al jinete. La relación del caballo y el jinete es una cosa lindísima. Tengo una hija política, Lisa de Hieromazo. Ya de Pochi, equinoterapia. Pero lo que hace el caballo, porque el caballo igual que tú tiene miedo. Tú te le acercas a él y él está temeroso de lo que tú le vas a hacer, pero tú a la vez, si no conoces el animal, crees que el animal te va a hacer daño. Claro. Y hay toda una manera de relacionarse con el caballo. Yo tengo un caballo único que se llama Dorado, lindísimo, tiene ya 15 años conmigo. Y él hasta me abraza cuando yo llego. Y se hace la relación como con tu perro, ¿no? Claro. ¿Cuánto vive un caballo? 28, 30 años, wow. una vida normal. Sí. Y luego es un país que está lleno de distintas razas de caballos. Yo me he ido por la raza higüeyana, apropiada para las montañas, porque son empinadas, ríos que hay que cruzar. La del Paso Fino era la que yo tenía antes, pero entonces se me agotaba muy pronto por la ejecución. Sí, es muy fuerte el ejercicio. Y yo monté caballo desde que tenía 3 años de edad. Mis nietos, al 1 y a los 2 años ya. En caballo. Sí, de hecho yo tengo uno, Vital, que él cambió el apellido. Yo me llamo Vital Woody. El vaquerito ese de las caricaturas. Y es una pasión. Y creo que es muy lindo. Une mucho a la familia. Sí, en Jarabacoa se sigue haciendo el famoso rally a caballo. Alejandro, que es un niño especial, un hombre especial. Gran campeón de rally a caballo. No me digas. Sí, qué bien está Alejandro. Ahora que lo vi en franja, me encanta verlo. Y bueno, hablando de equinoterapia, el caballo en gran parte para él ha sido una terapia, porque el caballo no habla, igual que el autista no habla. Claro. El caballo... Pero se comunica. Se comunica y tiene señales, te da señales con las orejitas, con la cola, con la pata, con la cabeza. Yo veo mucho eso de la relación del caballo con personas con discapacidades también, que trabaja Nora, la esposa de José Raúl Nova, ella trabaja mucho en enfermedad. La hija de Estela Ross está en eso. Entonces hay un venezolano aquí, Jacinto Gutiérrez, que es un encantador de caballos. Te digo que con un caballo que usted dice salvaje, que lo va a matar y en menos de 15 minutos ya le está pasando la mano preparándose para montarlo. La verdad que nuestro país tiene esa zona de Jarabacoa. A mí me encanta la montaña y realmente somos privilegiados del país que tenemos. Ahí sí. ¿Tú te Ahora hay una campaña en Jarabacoa por tratar de proteger la paz y la tranquilidad del medio ambiente. Bueno, porque a veces somos... es que ya Jarabacoa no es lo que era. Ya hay demasiada gente en Jarabacoa y ya es una ciudad. Ya no es aquel pueblo que uno recuerda de la juventud. Pero tiene que tener cuidado, porque recuérdate que en Sosúa pasó algo similar y la echaron a perder para el turismo. Y si somos cuidadosos y protegemos los recursos naturales que tienen, lindísimos, los ríos, los pinares, la calma, la paz, la tranquilidad, el clima, la temperatura, los animales que hay, es un sentido de volver a la naturaleza único. Que después de todo el estrés siempre es necesario. Y tú debes estar muy contento con todos esos residentes que son hoy oftalmólogos de éxito en nuestro país, que creo que ese es uno de tus grandes aportes. Y de nuevo, agradecerte, se nos ha ido el tiempo rapidísimo.
una conversación fluida, pero me siento muy contento de que finalmente hagamos. No, sí, porque varias veces, óyeme. Yo estoy a la orden. Sí, pero varias veces tenía tu compromiso, viaje, pero finalmente. Yo tenía una tía abuela que decía que a ti te bautizaron con pluma de gallina, pluma de guinea. Muy bueno. Juan, de nuevo, muchas gracias. Seguiremos haciendo cosas en la oftalmología. Si les ha gustado este contenido, pues compártanlo, suscríbanse, hagan sus comentarios. Soy el doctor Herbert Stern Díaz, oftalmólogo, y les doy las gracias por haber estado con nosotros en este espacio. Vamos a ver. Hasta la próxima.